El nuevo decreto del alquiler impulsado por Sumar ha encendido las alarmas entre los propietarios. La forma amplía de forma extraordinaria los contratos y limita la subida de las rentas, algo que el Gobierno presenta como un escudo para los inquilinos, pero muchos caseros están denunciando que se les obliga a mantener alquileres por debajo del mercado. Se reduce así su margen de decisión y aumenta la inseguridad jurídica en un momento de máxima tensión en la vivienda. Vamos a hablar con Jerónimo Jover, que es portavoz de los agentes inmobiliarios de la región de Murcia. Jerónimo, buenos días. Hola, buenos días, David. Bueno, esta medida la ponía hace una semana Sumar encima de la mesa, salía ese Real Decreto. De momento no está aprobado, pero como decimos, los alquileres que se revisten hasta final de año, claro, el inquilino tiene la posibilidad de prorrogarlo durante 2 años más, algo que perjudicaría a algunos caseros. A ver, el tema está que no está convalidado, pero sigue está en vigor. Está en vigor desde el día siguiente a su publicación. Entonces, van a aprovechar, por lo que están diciendo, los 30 días que tienen para convalidarlo, y en esos 30 días, al estar en vigor y tal y como está redactado, pues los inquilinos cuyos contratos venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 tienen derecho a que se les prorrogue automáticamente. Es un decreto que va a traer bastante polémica en los juzgados, porque no solo habla de eso, sino que habla de un incremento de la renta máximo de un 2% durante estos 2 años. Entonces, si no se convalida, pues cuando toque el vencimiento, pues ahí va a haber bastante lío. Y como muy bien habéis dicho antes, lo que crea es inseguridad jurídica. O sea, lo que voy a decir ahora, pues puede parecer que estoy en contra del inquilino y a favor del propietario, que no es así. Como tantas veces he dicho, estamos a favor del mercado. Este tipo de legislación lo único que hace es crear una inseguridad jurídica que hace que la gente se salga del mercado. Tenemos poca oferta. El problema no es el precio, que también, el problema principal es la oferta. Entonces, en el momento en que para cada vivienda que salga al mercado haya 30, 40, 50 posibles inquilinos, ¿quién se queda fuera? Pues aquellos a los que se pretende ayudar, los más vulnerables. Y al crear tal inseguridad jurídica, pues lo que está ocurriendo es que mucha gente que pensaría en poner en alquiler, en comprar una vivienda para ponerla en alquiler, no lo hace. ¿Por qué? Porque le denigran, le llaman caseros, le llaman rentista, le llaman de todo. La legislación que se hace va en su contra. Entonces le dicen, pues mira, no, mejor compro acciones de Telefónica, como se ha hecho toda la vida, y arreglado. Entonces, Pero, eso es Jerónimo, perjudicial para el mercado. decimos que ese Real Decreto está sobre la mesa, está aprobado, aunque tendría que ratificarlo el Congreso de los Diputados, una medida que en principio no va a salir porque no cuenta con todos los apoyos, pero quiere decir que sí que va a afectar a las revisiones de los alquileres hasta final de año, sí o sí. O luego habría, si no se aprueba, habría... Ahí es donde... A ver, el primer concepto, perdona David, es que sí que está aprobado. O sea, ese Real Decreto está en vigor desde el momento en que se publica. Otra cosa es que luego se ratifique o no. Posiblemente no se ratifique. Es decir, si no se ratifica, va a estar en vigor durante 30 días. Pero por la redacción que tiene ese Real Decreto, cualquiera que hoy le pida al propietario del inmueble en el que está alquilado que se le renueve durante 2 años más, siempre y cuando, por supuesto, venza el contrato o este año o el que viene, pues automáticamente queda, como se ha hecho mientras está en vigor el Real Decreto, pues queda prorrogado. Y además habla de una actualización de renta del 2%, que es donde más polémica va a haber. O sea, desde nuestro punto de vista, está bastante claro que la prórroga se va a producir, sí o sí. Aunque también puede haber polémica en el juzgado. El principal problema está si realmente, en caso de que no se convalide, en el probable caso de que no se convalide, sí que se va, al vencer el contrato que está en vigor, sí que ¿se va a aplicar el 2% o no? Ahí es donde dudamos bastante, donde va a haber bastante controversia, pero el concepto es ese, que está en vigor, o sea, hoy está en vigor. Jerónimo, buenos días. Acabamos de conocer unos datos, los últimos datos del precio de la vivienda, que dice que se ha disparado un 15% en el último año. Entonces, con este decreto, ¿en qué postura se queda la persona, el propietario de la vivienda? Porque si no le puede subir el precio al inquilino a nivel que lo hace el mercado, ¿en qué postura se quedan los propietarios? Bueno, piensa que cuando está, perdona Daniela, cuando está en vigor una normativa como esta,
lo que cuenta es, o sea, los contratos que están en vigor, lo que cuenta es cómo se renuevan. O sea, no se renuevan a precio de mercado cada año, sino durante los 5 años que se va renovando automáticamente, o 7 si el arrendador es persona jurídica. Quien tiene la opción de renovar o no es el propietario, sino el inquilino. Y cuando se renueva, todo está regulado. Se regula si es un contrato anterior a 2023, a mayo de 2023, con el IPC, y si es posterior con el ICRAF. Que eso es otro problema. Como el ICRAF, por definición, está por debajo del IPC, el propietario que saca algo al mercado de alquiler cada año está perdiendo dinero, con lo cual es un negocio pues poco interesante desde el punto de vista económico. Recordemos que eso pasó también con lo que hoy llamamos ley de renta antigua, que no se actualizaban los alquileres. ¿Y eso qué hizo? Acabó con el alquiler en España. Es que insisto una y mil veces, el problema no es el precio, que también. El problema es que no hay casa para todos, que no hay alquiler para todos. Cada vez es más difícil comprar, pero es que el mercado de alquiler está peor todavía que el de compra. Pero y con esta Entonces, medida, gente... Jerónimo, claro, Sí. con esta medida Sí. va a perjudicar mucho, va a haber menos casas porque el pequeño tenedor que de repente está alquilando su casa para o amortizar esa hipoteca o ganarse 4 duros, pues va a decir, con lo que hay no la pongo a la venta. No sé si habéis recibido ya llamadas con estas dudas o diciendo eso, que Pues, dejo de alquilar mi casa. es que desde 2019, que empezaron a intervenir en el mercado, haciendo modificaciones, entendemos nosotros malas, en el mercado del alquiler, en la ley de arrendamientos urbanos, pues nos han bajado, o sea, clientes habituales que teníamos para vivienda en alquiler, nos ha ido bajando una barbaridad. Y cada medida de estas que va sacando, va habiendo más gente que nos llama, oye, ponla en venta, ya esto no puede ser. ¿Por qué? Porque no saben a qué juegan. Tú imagínate estar jugando al parchís y nada más tirar la tercera vez los dados, te cambian las reglas y luego te las vuelven a cambiar. Pues así es bastante difícil. Y además siempre, desde el punto de vista de los propietarios, en su contra. Pero es que los inquilinos, que parece que salen favorecidos, como he dicho, lo que está haciendo es echar del mercado a los que se pretende ayudar. O sea que son medidas muy malas, son nefastas. Los inquilinos que No sé. quieran hacer una prórroga de su contrato, ¿cómo deberían hacerlo? Primero se tienen que poner, entiendo, de acuerdo con el propietario, ¿no? No, es que el tema está que, tal y como está redactado el Real Decreto Ley, no es ningún acuerdo, es una comunicación. O sea, yo, inquilino, te comunico, oye, quiero que me lo prorrogues 2 años más en base al Real Decreto Ley. Y ya está. Con que lo hagan de forma fehaciente por burofax, si han aceptado en el contrato otro medio de comunicación como puede ser programas de mensajería instantánea o correo electrónico, que también valdría, pues simplemente con eso automáticamente se prorrogan 2 años más. Pero recuerda Daniela, solo los que venzan en 2026 y 2027. Los 5 años se cumplan en 5 o 7 si el arrendador es persona jurídica, en 2026 o 2027. Los demás no, los demás siguen su curso normal. Jerónimo, siempre a la hora de alquilar una casa firmamos un contrato que siempre hay una cláusula de si el propietario avisa con unos meses de antelación o si quiere vender la casa o si quiere alquilarla a un familiar, en ese caso sí que se rescinde el contrato. Con la aprobación de este Real Decreto, ¿eso queda suspendido? No es así exactamente, David. Fíjate, lo que dice el artículo 9.3 de la ley es en caso de que el propietario las necesitara para sí, o sea, para familiares en primer grado, o sea, padres e hijos únicamente, o para sí en caso de divorcio. Entonces, está bastante limitado, no es para vender. Si lo quieres vender, no puedes venderlo porque el alquiler está por encima, lo cual es un problema. Hay gente que lo quería alquilar durante 5 años para luego venderlo y ahora de repente no puede venderlo y necesita vender porque ya tenía previsto que le hacía falta vender a los 5 años. Pero ya te digo, y otra cosa, solo si se nombra, a pesar de que eso está en la ley, artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, solo en el caso de que en el contrato se ponga específicamente, tiene vigor. Si en el contrato se te ha olvidado poner la posible, y digo posible porque tú no sabes que te vas a divorciar dentro de 4 años, si no has puesto la posible necesidad para ti o algún familiar durante la vigencia del contrato, pues tampoco entra en vigor el artículo 9.3. Otra cosa insólita, que eso ya se modificó en 2019. Pues digo que se están cambiando muchas cosas de forma muy insólita y lo que está haciendo es perjudicar mucho al mercado.
Bueno, pues seguiremos pendiente, Jerónimo Jover, de todas las peripecias que nos depara el mercado del alquiler. Muy buenos días y gracias. Buenos días, gracias. Hasta luego, David. Hasta luego.